¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México, para toda Latinoamérica, y para mí es un enorme placer poder llevarles a todos ustedes a grandes personalidades, tanto del medio nacional mexicano como internacional. Realmente hemos cruzado fronteras para poder llegar hasta donde están los verdaderos ídolos, y para mí es un enorme placer poder contar siempre con el apoyo de todos ellos. Y bueno, hoy tenemos la presencia de un grandísimo jugador de nacionalidad uruguaya. Ayer estuvimos en Paraguay, hoy estamos en Uruguay. Es así la tecnología que nos hace tan fácil poder realizar nuestro trabajo. Y bueno, para muestra un botón, aquí tenemos ya a nuestro invitado, a un invitado de lujo, como siempre acostumbramos llevarles a mi querido amigo Luis Cupla, que está aquí con nosotros. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestro llamado. Hugo, buenas tardes para ti, buenas noches para mí. Es un placer estar acá contigo. No, hombre, al contrario, gracias. Y bueno, siempre hemos tratado de llevarle a la afición futbolera de todo el continente, ahora sí que desde Canadá hasta la Patagonia, allá en Chile, siempre trayendo a lo mejor de la disciplina que sea. Y bueno, hablar de ti es hablar un poquito de fútbol, de tu gran trayectoria en varios países. Estuviste en Bolivia, estuviste en Paraguay, has estado también allá en Asia, en Hong Kong, allá precisamente en China, donde ya todos estamos asustados cuando mencionamos China, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de tu historia, mi querido Luis. ¿Cómo es que te involucras en el mundo del fútbol? Sabemos que allá en tu natal Uruguay, de 10 personas, 9 son casi futbolistas. Sí, acá se empieza muy joven. Acá, como se dice, aprendés a caminar y ya te dan una pelota y te tiran por la cancha de fútbol. Acá se vive fútbol, se respira fútbol. Entonces no hay otra cosa. Un poquito se acerca el tenis, pero no mucha cosa, el básquetbol, pero en sí el fútbol, el deporte madre de acá de Uruguay es el fútbol. Es el fútbol lo que tanto apasiona. Pero cuéntanos tus inicios. Realmente mucha gente te ubicará, mucha gente dirá, lo recuerdo en tal equipo, lo recuerdo allá, pero a veces nadie sabe cómo es que llega un futbolista profesional. El futbolista profesional lo único que quiere a veces hacer es jugar al fútbol. En nuestras épocas, tú tienes 43 años, yo ya tengo 47, ya ahora sí yo ya sí estoy retirado del fútbol, pero realmente nos costaba llegar. Antes no habían lo que hoy en día tienen los muchachos, que la tienen ahora sí que suavecita, ¿no? O sea, se pueden hasta, siempre lo digo, hasta mostrarse cuando son llamados al primer equipo y mostrar sus cualidades. En nuestras épocas era imposible mostrar tus cualidades, porque si tú hacías una jugada de fantasía, te cortaban las piernas inmediatamente y te mentaban hasta la madre por el propio compañero. Ahora no, ahora ya están blindados hasta por los propios directivos. Así mismo, como tú dices, bueno, yo arranqué jugando, acá se le dice el fútbol, que son desde más o menos ahora de los 4 o 5 años hasta los 13, ¿verdad? Después pasás a formativas, y ya ahí empieza mi carrera. Yo arranqué en Peñarol, todas las formativas. En 1995 me ascienden al primer equipo, ya tenía 17 años yo. Bueno, pero fue en el tiempo que Peñarol consiguió el segundo quinquenio de su historia. Y bueno, adelante mío había grandísimos fenómenos jugadores, ¿verdad? Estaba Gabriel Cedrés, Pablo Bengochea, el Pato Aguilera, en fin. Entonces, en sí estaba en el grupo, pero ahora no tuve la suerte de tener minutos en la cancha. Eso fue hasta el 2000. 2001-2002 pasé a Centro Atlético Fénix, que es un equipo chico, digamos, acá de Uruguay. Tuve 2 años, jugué Copa Libertadores con Fénix en el 2002. Después me fui a Paraguay, estuve en Sudamérica, en 12 de octubre, en Olimpia también. Y bueno, después de 2009 pasé a Hong Kong, a Quiche, donde estuvo Forlán. Y bueno,
estuve en Bolivia también, de Strongest, 2006, 6 meses, me costó mucho el tema de la altura, pero bueno, pude adaptarme, pero bueno, lo que me costó mucho también en Strongest fue la mala administración que tenía en ese entonces de Strongest, y no pude aguantar, ¿verdad? Y bueno, decidí rescindir. Volví a Paraguay, Sudamérica, y bueno, está. Jugué en Rampla 2009, poquito más para mantenerme en ritmo, para 2010-2011 volví a Paraguay, a Independiente de Campo Grande, y ya ahí 2011 limitando mi carrera profesional. Ahora me dedico a jugar con amigos. Y realmente un recorrido rápido de tu trayectoria, pero bueno, en tus inicios, ya bien lo dijiste, con jugadores que han estado también aquí con nosotros, como el buen Gaby Cedrés, que también vino a jugar aquí a México con las Águilas del América, y obviamente con otro buen amigo de Leyendas de Deporte, como es el querido Pablo Bengochea, que también hemos podido estar con ellos. Y realmente el inicial es algo muy complicado, y más cuando tienes unos monstruos en el fútbol, como el caso de algunos que mencionaste y que mencioné también. ¿Cómo te fuiste envolviendo poco a poco? ¿Quién fue el que te ayudó, el que te ayudó a mejorar, sobre todo esas cualidades? Porque antes, volvemos otra vez al tema, llegaba el que tenía las cualidades. Ahora no, ahora ya te pulen desde muy chico, desde los 13 años ya te andan puliendo. Por eso no es muy raro ver a un jugador que debuta a los 16, 17 años en el equipo de primera división. Antiguamente, solo un verdadero crack prácticamente debutabas a esa edad, cuando antes debutabas a los 21, 22 años. Y bueno, realmente, ¿cómo fue esos primeros días como futbolista profesional, Luis? Y la verdad fue algo muy lindo, porque, como tú decías, integrar el primer equipo de un equipo grande del mundo, ¿verdad? Es algo muy lindo. Eh, en sí, yo me reflejaba, me miraba mucho en Gabriel Cedrés, en Bengochea, que eran los referentes de ese momento, en Pata Vilera, pero era muy complicado. Ahora, más allá de que hay muchos más mercados, hay muchos más gente que te puede llevar, representantes. Yo incluso estoy trabajando en una empresa de representación de jugadores, que incluso tenemos un jugador, Sebastián Cáceres, de las Águilas, Sebastián Cáceres, que lo manejamos nosotros, la empresa TNG. Incluso ahora hay muchas empresas representantes que jugás, haces una jugada linda y ya te tenés un video y ya te llevan para otro lado, para otro lado. En el tiempo de nosotros, hacías una jugada linda y hace un tiempo ya no salías porque tenía las piernas quebradas, te reventaban. Ahora ya te cuidan todas las cámaras, te cuidan, entonces ya se hace muy difícil. Pero la verdad fue una experiencia muy linda para mí. ¿Quién te dio esa primera oportunidad, Luis, en hacer tus primeros pininos en el fútbol? En realidad, cuando yo arranqué el body tour, los iniciales, fue mi abuelo, que me llevaba, me iba a buscar a mi casa, me llevaba, me esperaba entrenarme o me volvía a mi casa. Y él fue el que arrancó con toda esta pericia del fútbol mío. ¿Alguien del club de tus inicios te habló de alguna vez de ser futbolista profesional? Es una pregunta que yo hago muy común prácticamente, porque de repente cuando nos damos cuenta ya está, sobre todo el jugador sudamericano, que de repente un año jugando al fútbol profesional y ya es vendido a un equipo de, no sé, Argentina, Chile, Paraguay, que están ustedes allá cerca, de repente llegan a México y han venido grandes jugadores uruguayos aquí a México. De hecho, hasta se quedan a vivir acá, como el caso de Cecilio de los Santos, que fue parte de la selección charrúa en eliminatorias, y aquí se han quedado, aquí trabajan realmente, y eso lo tienen ustedes muy práctico en ese aspecto, realmente muy poco tiempo y ya prácticamente ya están en otras ligas. Y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo poder trascender? En realidad, me acuerdo, la palabra que me dijo es, si vos te querés dedicar al fútbol, tenés que dedicarte de lleno, tenés que entregarte de lleno a eso, si es lo que te gusta y lo que querés.
Eso lo entendí, eh, me dediqué de lleno, incluso llegó cierto momento, a cierta edad, que se me juntaba el estudio con la parte de fútbol, y en ese momento tuve que decidir el estudio de fútbol, y bueno, me dediqué al fútbol. Gracias a Dios, dentro de todo me fue bien. No es como ahora, que ahora, por ejemplo, acá tenés muchas facilidades. Acá el equipo de fútbol te da una carta de recomendación para llevar a los estudios para que te cambien el horario o que acomoden los horarios para el estudio. Entonces vos podés hacer las dos cosas ahora. En aquel tiempo no, era una cosa a la otra. Vos tenías que dedicarte a una cosa. Si vos veías que no te iba bien en el fútbol, bueno, te tenías que dedicar al estudio, meterle de lleno a eso, que es lo que supuestamente te va a salvar en tu vida, ¿verdad? Yo arranqué para el fútbol, gracias a Dios me fue bien, no como esperaba, ¿verdad? No, no como todo jugador de fútbol espera que le vaya a ir, pero no me quejo. Realmente, hablando también con los aficionados de diferentes clubes, de diferentes países también, al preguntarle cuál era su forma de pensar sobre un futbolista profesional, muchos, el 99.9%, inclusive compañeros en común, amigos, futbolistas, que también a veces les hago la pregunta sobre el ego del futbolista profesional y todos acertaran de que el ego del futbolista profesional era demasiado alto, pero realmente al empezar a conocer tu historia en el fútbol, me llamó mucho la atención que haces cosas que otros futbolistas, y lo tengo que decir también, no hacen. Y me llamó mucho la atención que haces ahorita con estos problemas de la pandemia, has reunido y haces ayudas a la gente necesitada. Sí, sí, o sea, sé lo que es pasar mal, porque yo lo pasé, ¿verdad? Sé lo que a veces no tengo un plato de comida. Empezó la pandemia con algunos compañeros, amigos de acá, de cerca de donde yo vivo, incluso el club de Baby Fútbol, donde están mis hijos, de iniciales. Se nos ocurrió hacer una olla popular, se le dice acá, para ayudar a la gente que no tenía para comer, ¿verdad? Por muchos perdieron su trabajo por el tema de la pandemia, que las empresas cerraban y la verdad no tenían para comer. Algunos tenían hasta 3 y 4 hijos y no tenían que comer. Bueno, decidimos entre todos empezar a salir a buscar eh, ayuda para poder hacer la olla, darle un plato de comida caliente los mediodías a cada familia y bueno, después por las tardes también hacer una leche con cocoa y entregarle pan. Y bueno, en base a eso llegamos a una vuelta a repartir 14 viandas, 400 porciones de 400 comida. porciones. Estamos hablando de 400 personas. Sí, verdad que la verdad se terminó porque ya decía lo último, ya mucha gente no ayudaba. Y bueno, la verdad que se hacía muy difícil sostener, eh, sacar la comida para tantas personas, ¿verdad? Sostuvimos hasta lo que pudimos, no, lamentamos no haber podido seguir, pero bueno, yo muy contento por mis compañeros, mis amigos que me ayudaron a sacar adelante. Y realmente lo tengo que decir, esto para toda Latinoamérica, como bien tú sabes, han pasado mucha gente y eres la única persona que al momento de poder conocer más allá tu historia, nos dimos cuenta de tu sencillez y humildad que tienes de apoyar a la gente que más lo necesita en este problema mundial. No es solo de Uruguay, no es solo de Bolivia, sino es un problema mundial que está afectando obviamente a los más vulnerables y gente como tú realmente con mucha empatía al problema debería de existir. Necesitamos más gente más humana, más como tú realmente. Te felicito por esa gran labor. Realmente eso habla muy bien de ti. Ahora sí que independientemente de los títulos, clubes o lo que hayas ganado, realmente eso resalta mucho en todo lo que es en el mundo periodístico también y para tu persona, mi querido Luis. Sí, o sea, personas, yo creo que mi pensamiento es que hay personas como yo, ¿verdad? El tema es que ellos piensan en qué dirán o cómo lo verán.
que no, yo gané títulos, soy una persona pública, ¿cómo me voy a ir a meterme a un lugar a darle de comer a gente pobre? No, hay que acordarse de sus raíces. Capaz que uno nació en cuna de oro, tuvo todo cuando era chico, capaz que otros no. Tenés que ver el tema de la otra persona, cómo está viviendo, si tiene para comer o no, si tiene un pedazo de pan, un vaso de leche para la hijo. Tenés que ver eso también, no es solo vos, ese es el ego a veces de algunos, ¿viste? Que en mí, por ejemplo, no corre eso. Si se puede ayudar, bienvenido sea y sin nada cambio, ¿verdad? Realmente, qué bien, qué bueno y realmente la gente que va a ver este video se va a dar cuenta de la gran persona que eres y ojalá que muchos de nuestros compañeros futbolistas, luchadores, boxeadores, se den cuenta también que hay mucha gente que atrás de sus propios títulos son la misma gente que los apoyaba en cualquier momento, no sabíamos cómo le hacen para comprar un ticket o un boleto para poder asistir a ver a su equipo o a ver al campeón o a ver una lucha libre o a ver algún, no sé, viajar solo para ir a apoyar a la selección de diferentes países. Ojalá que se den cuenta de que a veces son ustedes son los héroes, son los héroes donde mucha gente los admira, los ve por lo que ven en la televisión, pero no ven el otro lado, el lado humano, y es cuando realmente todos dicen, no, es que el ego, ¿cómo crees? Yo me acerqué y no me quiso dar la foto, yo me acerqué y no me quiso dar la firma. Realmente hay cosas que a veces no vemos, como en tu caso, que por eso me gusta, lo quise resaltar desde el primer momento, porque es algo que se tiene que aplaudir y yo me quito el sombrero ante ti. Eres un gran ejemplo que ojalá que muchos compañeros tomen la batuta y también puedan hacer lo mismo. ¿Qué les cuesta? Al contrario, van a hablar mucho mejor como persona que de su trayectoria. Su trayectoria, a final de cuentas, como lo dijeron ayer los amigos de Paraguay, lo que pasó, ya quedamos en el olvido, ya está atrás, ahorita ya son nueva generación, es otro tipo de jugadores, ya nosotros ya casi ya no nos ven, al menos que trabajemos en esas cadenas de ESPN, Fox Sports, o pertenezcamos al mismo equipo, como tal vez como preparadores de jóvenes, pero ya la gente ya no nos ve como aquellos que nos veían en su momento cuando nos poníamos la playera y salíamos a jugar un clásico o salíamos a jugar un campeonato, ya se olvidaron de nosotros, pero qué bueno mi querido Luis, de que te hayas puesto ahora sí que la playera del humanismo, como podemos decirlo, porque es un problema que nos está afectando a todos, a todos realmente. Sí, la verdad que es un problema mundial. Algunos más, otros menos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la fortuna de que nos atacó muy poco, ¿verdad? Lo agarramos muy a tiempo acá, entonces no nos atacó tanto. Pero sí, a mucha gente le frustró mucho, ¿verdad? Fue por eso que decidimos hacer ese ofensivo. Con respecto al ego, yo te digo, hay, hay ídolos, hay jugadores que capaz que es por el que dirán, capaz que no tenés que figurar. Vos al tener conocimiento, vos podés hablar con fulano, y que te den tu ayuda. Pero vos no figurás. Entonces vos no tenés el miedo de qué dirán. Vos podés agarrar y decir, mirá, vamos a hacer una olla popular, podés colaborar con algo, a un conocido, a otro conocido, a una marca de ropa, a una marca de zapatos, a supuestamente el ídolo, el que ganó muchos títulos, tiene conocido. Ahí va también donde va, si vos sos ídolo, si vos tenés este título, tenés conocido. Ahora, si sos esa persona del ego que dirán, no, como yo te dije recién, conmigo no corre. Vos tenés que primero ponerte el papel de humano, de ser humano, de saber lo que pasa a la otra persona. Si vos la pasaste, es muy difícil que hagan eso. Sí, definitivamente, por eso te preguntaba que si algún momento te hablaron del ser futbolista profesional. ¿Por qué? Porque el futbolista profesional, nosotros que jugamos en su momento al fútbol profesional, realmente nuestro sueño nada más era ser visto por el primer equipo, debutar y de repente cuando nos dimos cuenta, ya te sentías figura, te sentías querido por la propia hinchada, pero teníamos una responsabilidad que a muchos no les gusta, que es
el autógrafo, la foto. Hay muchos que se sienten incómodos de que pierden como que su vida privada al momento de que optan ser futbolistas profesionales. Sí, conozco varios casos. Se ve mucho en internet, jugadores de fútbol que van niños para sacarse una foto o pedir un autógrafo y ni lo miran y se van mal tristes los niños. Pasa mundialmente, ¿verdad? Sí, Con claro. grandísimas figuras. Sí. Eh, pero bueno, hay que pensar, lastimosamente hay que saber vivir con eso, ¿verdad? Va a pasar, pasó y va a seguir pasando. ¿Tú cómo eras con tu afición? ¿Cómo eras con tu hinchada cuando se te acercaban? ¿Eras accesible con tu gente? ¿Eras accesible con esas personas que te miraban a ti como el ídolo del club, como el ídolo del equipo realmente? Tú también fuiste niño, también tenías un ídolo que precisamente ahorita vamos a hablar de él porque tienes un parecido ahora sí que espectacular y también leí que fue por eso el que te hayas rapado la cabeza por tu ídolo, realmente. Entonces quiere decir que los ídolos mueven, mueven. ¿Cómo eras tú con tu afición, mi querido Luis? No, yo la verdad nunca tuve problema con nadie, con ningún aficionado. Siempre era muy dado. No tenía problema. Al contrario, a mí me gustaba. Me gustaba que me sacan las fotos, que me autógrafos. Incluso ahora estamos en Peñarol Senior, que es Peñarol de veteranos, que vamos a hacer partidos a beneficios al interior, a los departamentos del interior. Con esto de la pandemia también a escuelas carenciadas, a comedores, hacemos partidos de beneficios, ponemos una módica suma o un alimento no perecedero para ayudar a esa beneficencia. Pero no, siempre fui muy dado de los autógrafos y las fotos. Qué bueno, realmente eso habla una vez más bien de ti. Y bueno, vamos a hablar ahora sí del ídolo, de ese ídolo del cual tú eres, ahora sí que eres el fan número uno porque hasta copiaste su manera, su look prácticamente, y me llamó la atención porque en Uruguay tú dime, o sea, Enzo Francescoli, Rubén Sosa, y bueno, solo por decir algunos, ¿no? Pero obviamente el ídolo, quiero suponer que Enzo Francescoli para los uruguayos. Pero tú cruzaste la frontera y te fijaste en un argentino, en una bruja, en una brujita, como lo conocen en el mundo del fútbol, como es nuestro querido amigo el argentino del Independiente. Precisamente todavía está en el Independiente con el señor Verón. En estudiantes. Estudiantes, perdón, Estudiantes de La Plata. Tienes toda la razón. Sí, sí, no. Para mí es top, top, top. Lo fue y va a seguir siendo. Eh, Excelentísimo jugador. No tuve la chance, la fortuna de conocerlo personalmente, pero me hablaron gente que lo conoció, que lo conoce, me habló muy bien de él como persona. Y bueno, pero siempre fue un espejo a seguir. ¿Qué fue lo que más admirabas de él? Tu fútbol, los dos juegan casi la misma posición, son de enganche ofensivos realmente, pero a la hora de la hora cada quien tiene su propio estilo, cada quien tiene su manera de jugar, obviamente, pero si nosotros vemos una foto, diríamos que son gemelos prácticamente. La, 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 el no el pelo, La pelada. la pelada, la barba, el físico, tienen un físico casi parecido realmente. Muy impresionante, ¿eh? Él tiene un poco de 2 ceros más de banco que yo, nada más. No, pero eh, yo me fijé mucho en el liderazgo de él dentro de la cancha, su forma de jugar. Mi caso es un poco más, será por el país donde nací, soy un poco más aguerrido en el tema de la marca. Él tiene más juego, yo creo que tiene un poquito no, bastante, mucha más visión, pero yo siempre me fijé en el liderazgo y la forma de jugar de él. Realmente es impresionante ver la forma como jugaba Juan Sebastián, perdón, la Brujita Verón, realmente
tuve la fortuna de verlo jugar una vez allá en Estados Unidos, donde era un jugador con una clase extraordinaria realmente, y ojos los tenía por todos lados, porque de repente hacía una jugada y ya se la pasaba al jugador que estaba del otro lado. No sé cómo lo vio. Tenía una visión de juego muy impresionante, Verón, realmente. Y bueno, es una cosa que se tiene que aplaudir, sobre todo porque pues esos tipos de jugadores últimamente ya no los vemos, ya no vemos esos jugadores. Precisamente hablaba yo con el profesor, el que fue preparador físico de la selección argentina de fútbol, Fernando Signorini, que fue inclusive el propio preparador físico de Diego Armando Maradona en su momento por muchísimos años, y nos comentaba, y yo decía, bueno, no estaba yo tan mal en mis conjeturas de decir que el fútbol moderno ya vemos puro correlón en la pelota. Ya no hay esos jugadores que te hacían amar. Pensantes. Sí, la persona que te agarraba la pelota, te volteaba, hasta te dabas cuenta cuando volteaba a ver y ver a sus jugadores ofensivos. Ahorita ya no, ahorita ya te tiran la pelota, córrele. Yo he visto jugadores que están atrás de la pelota porque ya hay 20,000 cámaras, ya ahí está la famosa cámara Phantom, que todo está despacito. Ellos solo están viendo la pelota y centran al momento de llegar a la línea, casi por el tiro de esquina. Ya no hay esos jugadores que paraban la pelota, te centraban o miraban que tú llegabas por la media luna del área grande y te ponían la pelota ya como con guante y llegabas y cabeceabas. Ya no, ya se perdió mucho de eso realmente. Por eso, qué bueno que existieron y nos tocó ver a esos grandes futbolistas, porque la juventud de ahora, no me dejarás mentir, piensa que el fútbol se inventó desde que nació Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Como que solo esos dos jugadores existen en la actualidad, y el fútbol es gracias a ellos. Si se pudieran dar cuenta que anteriormente habían jugadores de muchísimo, muchísimo nivel, se darán cuenta que el fútbol era muy, muy bonito a la hora de jugar. Sí, sí. Eh, Sin ir más lejos, Verón, Juan Román Riquelme, ya no hay ese tipo de jugadores, ahora son todos velocistas ahora. No hay uno pensante, uno que piense, ¿verdad? Ahora hay un jugador pensante y te dice que es un jugador lento, ya que no está para esta época del fútbol. Pero bueno, son épocas, como dijiste vos recién. En la Son época de épocas. nosotros, claro, en la época de nosotros eran top, ahora es top. Ahora son jugadores lentos, ahora para esta época, ¿verdad? Sí, Pero la ya verdad. no hay, ya no hay. Ya no hay. Y es que antes Luis realmente era el que llegaba, era el jugador nato, el jugador que te hacía jugadas de fantasía, un jugador que no les importaba realmente si medía 1,60, 1,70 realmente. Ahorita ya ves a pura torre de 1,80, 1,90, ves jugadores fuertes, ves jugadores aguerridos, pero ya no hay jugadores de clase. Tal vez el único que pues, haya yo visto fue Zinedine Zidane, que tenía su clase, el propio Pirlo tenía una clase excepcional para jugar al fútbol realmente. El pibe Valderrama, cómo agarraba la pelota y te jugaba muy fácil. Son de esos jugadores que te hacían ver el fútbol tan fácil que creías que el fútbol era fácil y tú querías imitarlos y no podías, simple y sencillamente. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, a veces eh, uno tiene lo que le toca, ¿verdad? Y tratar de pulirlo lo mejor posible. Eh, Incluso eh, mi hijo en cierto momento no conocía a Ronaldo, el verdadero Ronaldo, ¿verdad? Al Y gordo. al gordo. Y digo, este es mejor que este Ronaldo, este tuyo, que es fanático de Ronaldo Cristiano. Este era mejor que el que está ahora, le digo. Pero bueno, son épocas, son épocas. Ahora el Messi y Ronaldo, o Ronaldo y Messi, como quieran Sí. llamarlo. Y es que también todo cambió, Luis, todo cambió, inclusive hasta la propia prensa deportiva. Ya hay un duelo de comparaciones entre ellos que realmente
por lo mismo, porque hay mucha audiencia, perdón, hay mucha audiencia entre Messi y Ronaldo y como que buscaron el momento idóneo como para hablar nada más de ellos. Pero realmente, si nos ponemos a hablar de delanteros, imagínate a Romario, imagínate a Bebeto, al propio Hugo Sánchez, al mexicano que hizo pichichi seguidos allá en Europa, pero por el simple hecho de ser mexicano no se le tomó muy en cuenta prácticamente. A uruguayos, ídolos realmente, como el propio Rubén Sosa, Álvaro Recoba, realmente que son gente grandísimos cracks prácticamente. ¿Y cuánto miden? No miden ni 1,75, ninguno de ellos realmente. Y ahorita, imagínate todo lo que es jugar con esta nueva generación. Mi querido Luis, realmente hablar de fútbol, tú fuiste internacional, te fuiste ahora sí que a diferentes países. ¿Cómo adaptarte a un país que no es el tuyo? El futbolista también de eso tiene que batallar, no es solo ir, me voy a presentar con el 12 de octubre de allá de Paraguay o cualquier otro equipo del Strongest de Bolivia o allá en Hong Kong, de ponerme la playera y salgo a jugar, a correr y hago mis jugadas. No, hay mucho más allá atrás que el aficionado no sabe precisamente. Bueno, el tema de la ida a Paraguay no fue no tuvo mucho inconveniente porque más o menos igual que acá en Uruguay, ¿no? Lo que sí que hace calor también, me pareció bien acá en México. Pero lo que me costó un poquito fue, como te contaba recién, de Strongest, en La Paz. Ahí estuve solo, en los demás países tuve la suerte de estar con mi familia, mi señora y mi primer hijo, que me acompañaron a todos lados, menos a Bolivia. Pero ahí fue donde me costó más, estuve solo, como te dije hoy, la mala administración me costó mucho adaptarme al tema futbolístico, al tema de la vivencia, pero bueno, después la vida a Hong Kong, el cambio de horario también, tuve un mes solo, la pasé mal, al mes fue mi familia, y también me estoy acomodando, ya tenía mi propio apartamento, ya cocinaba mi señora, ya tenía comida casera, entonces eso fue más llevadero, pero se hace muy difícil la vida por el fútbol, más si sos solo, si te vas solo. Yo digo que siempre si te vas solo, los primeros 1 o 2 meses es el más complicado, el tema de adaptarte, el tema de adaptación. Si vos estás fuerte de cabeza y de corazón, podés pasarlo. Ahora si sos flojito de mente y corazón, a los 2 meses te estás volviendo porque empezás a extrañar y no te va bien. Cuando empezás a extrañar, no te va bien políticamente, no te podés concentrar en lo que tenés que hacer. Y cuando no te concentras, no puedes hacerlo bien. Y si no lo haces bien, es muy difícil para vos. Y es que realmente el aficionado no le importa realmente qué es lo que pase, sobre todo con el refuerzo, con el extranjero. A ellos no les importa. Lo único que quieren es ver que su extranjero cumpla las condiciones de juego y que sea superior a los propios compañeros. Pero hay muchas cosas que piensan de que el futbolista es un robot, que no tiene sentimientos, que no tiene otra cosa en la cabeza que solo fútbol, fútbol, fútbol. No, a veces tenemos nuestras propias familias que pues dejamos a veces a un lado con tal de pues, cumplir con nuestro trabajo, porque prácticamente es un trabajo, ¿no? Y el ir a Paraguay o ir a Bolivia, bueno, estás relativamente cerca, estás a, ¿qué será? 1 hora, 30 minutos en un vuelo charter sin ningún problema, puedes terminar el partido, viajar rápidamente a Uruguay sin ningún problema, me imagino que lo habrás hecho en su momento, pero ahora irte a Asia, que son más de 24 horas de vuelo, 48 horas tuve. imagínate, o sea, 48 horas, el jet lag, una costumbre completamente diferente a la que tenemos nosotros los latinos. Que no importa si eres uruguayo y te vas a jugar a México, hablamos el mismo idioma, vas a comer lo mismo que comes en Uruguay, nada más que lo vas a comprar en un supermercado mexicano, pero irte a Asia, a Hong Kong, donde primero no quiero imaginarme cómo habrás batallado, sobre todo por el idioma. ¿Cómo lo hiciste, mi querido Luis?
tuve la suerte que cuando yo llegué había otro uruguayo, 2 chilenos y un brasilero. Y vivían todos en el mismo complejo. Entonces se me hizo más llevadero. Pero sí, el día a día, en las prácticas, eso, el inglés forzado. Yo no sabía nada de inglés. Incluso ahora sé lo básico, ¿verdad? Pero el día a día te llevaba a hablar inglés. Pero bueno, se hizo muy difícil. En el día, en la práctica, en el partido, eh, se hizo muy, muy difícil. Sabemos de que el fútbol es tan universal que lo puedes ir a jugar a la luna y es lo mismo, es meter gol en la portería que está allá del otro lado. Es tan fácil, por supuesto, pero hay directores técnicos que les gusta un movimiento que hagas, que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. ¿Cómo poder entender a un chino eh, el fútbol realmente? Y sobre todo donde pues Hong Kong no está considerada como una liga de Fuerte. lujo, fuerte prácticamente, ¿no? ¿Cómo poder entenderle que había intérpretes? ¿Cómo estaba tu ambiente allá realmente? ¿Tus compañeros chinos? ¿Cómo era ese diálogo? Porque ya ves, nosotros acá, pues juntamos al equipo cuando hay algún tipo de problemas, hacemos un asado, compramos el vinito, algunas cervecitas, cerramos filas entre nosotros y poder decirnos nuestras cosas. Eso lo sabemos. Pero ¿cómo hacerlo allá en Hong Kong, mi querido Luis? Allá teníamos un intérprete, era hongkonés, pero la madre era costarricense, entonces hablaba perfecto español, entonces era el que traducía. Eh, el técnico hablaba el ayudante, que era el traductor, nos iba diciendo más o menos qué es lo que quería y los movimientos que pretendía. Con respecto al tema de problemas grupales, hubo, porque habían algunos hongkoneses que eran muy difíciles, porque ellos pensaban que nosotros íbamos a sacar la plata, íbamos a robar la plata a ellos. Ah, Este, sí, sí. o sea, no lo veían como que ustedes llevaban un buen fútbol, y lo digo con todos respetos para la gente de por allá, porque pues obviamente estás viniendo de Uruguay y me estás diciendo que había gente de Chile, había gente de otros aquí del propio continente, brasileños. Estamos hablando de que son jugadores de talla mundial, o sea, son países, perdón, de talla mundial reconocidos en el fútbol. Era como para que aporten mejor al fútbol de Hong Kong. Y ellos lo veían de otra manera entonces. Sí, sí, aparte había un grupito de 2 o 3 hongkoneses que eran medio rebeldes. Entonces empezamos a juntarnos los latinoamericanos y, y empezamos a traer los otros que estaban, los japoneses que estaban aparte de ese grupito, los otros que eran los rebeldes, y, y bueno, terminamos jugando nosotros, el grupo ese de los japoneses que estaban apartados, y esos 3 los terminaron echando porque se dieron cuenta que eran una mano podrida. Incluso nosotros hacíamos comidas, y hacemos comida no, íbamos a comer a lugares donde hacían comidas sudamericanas, y los invitamos, llevamos los japoneses, y ellos, loco, la vida, se reían con nosotros, iba el intérprete, también el productor, y la pasábamos muy bien, y bueno, en base a eso formamos un grupo muy fuerte, muy unido, y bueno, tuvimos la desgracia de perder la final, ¿verdad? Pero bueno, se armó un lindo grupo. Y realmente eso es bueno prácticamente. Cuando viene gente de Sudamérica aquí a México, ya te imaginas lo que le hace, la primera novatada que se le llama, ¿no? La bienvenida es ponerle picante a la comida o ponerle picante al refresco. Ese tipo de bromas que a veces son bromas buenas, ¿no? Es para que el grupo Bromas sanas, sea bromas exacto, sanas. exacto, como para que tenga más fuerza el grupo, para que todos seamos un solo equipo. A final de cuentas, valga la redundancia, es un equipo, pero pues tenemos que estar todos compenetrados, ¿no? En Hong Kong, mi querido Luis, ¿cómo es la vida allá? Realmente sí se comen los monos, sí se comen todo ese tipo de cosas que a veces vemos en Discovery Channel, que dices, no, hombre, yo no voy a ir a Hong Kong para nada, realmente, porque no voy a poder comerme
un pato, por decir. En una ocasión estuve caminando por las calles de San Francisco con mi mujer y estaban los pobres patos allá colgados y los veías con su equipo, perdón, con su pico, y eran patos rostizados, ¿no? Pero es la idiosincrasia, ¿no? O sea, son sus costumbres y se respeta. Y realmente así pasaba lo mismo por allá. Hay comidas exóticas. Ay, sí. Ay, en realidad es primer mundo. Primer mundo. La verdad que tanto mi señora y yo quedamos maravillados. No veías un papel tirado al piso, no veías una colilla de cigarrillo, no veías nada. Un orden en todo. ¿Viste las películas cuando paran el semáforo que hay 1000 chinos en los Sí, sí, semáforos sí. para cruzar? Tal Sí, cual. los que cruzan. Es igual, es igual. Igual, todos amontonaditos, esperan la luz, cruzan todo en orden. Cuando viene el subte, porque ya se usa mucho el subte, no tanto, no sé ahí, pero argentinos, chilenos, uruguayos, el tren, para el tren se meten todos, no importa lo que sale, lo que entra, se meten todos. Allá no, para el subte, espera que salgan todos los que tienen que salir del subte y ahí recién entran para entrar. Un orden espectacular. Con el tema de la comida hay de todo. Vos vas a un súper, en la parte de, como que dice, de las carnes, tenés las jaulas con ranas vivas, con peces, ¿verdad? Entre las peceras. Entonces, vos y elegías, quiero esa rana o ese pez que se te Una atrapaba, rana, una rana. ¿sí? Wow. Sacaban la rana que vos querés, te la descuartizaban, te la envolvían, te la servían. Los peces igual. Yo incluso llegué a comer víbora. Víbora. Y bueno, ¿qué tal es el sabor de la víbora? Es, es como el pollo un poquito más tierno, nada más. Tiene buen sabor, entonces. Tiene buen sabor. Es como el pollo, pero más tierno, nada más. Pero no te das cuenta. Si no te dicen lo que es, no te das cuenta. O sea, que tú puede pasar desapercibido prácticamente. Tú te lo Si no, comes y al final de cuentas te comiste una víbora de cascabel, prácticamente. si no te dicen qué es, no sabes. No te das Wow. cuenta. No te das cuenta. Pero hay de todo. No, no, yo nunca vi los perros, ¿verdad? Que a veces dicen que los chinos comen perros. Cuando yo fui no había, no vi. Pero sí las ranas, las víboras, los peces vivos, las elegías. Eh, lo que sí lo caro era la carne, o la carne de exportación, la carne magra, la de Australia, y valía muy cara, ¿verdad? Pero después tenés todo, para comer todo. ¿Cómo vivir en un lugar donde también existen muchos los terremotos, el maremoto? ¿Alguna vez sufriste algún tipo de cosas allá? Te digo, esto es realmente lo que un futbolista profesional a veces se tiene que enfrentar. No es solo verlos en la televisión los sábados o los domingos. Bueno, antiguamente era sábado y domingo, ahorita vemos miércoles, viernes, martes, otra vez sábado, ya cada 2, 3 días hay un partido de fútbol, pero realmente eso es lo que vive un futbolista profesional y sobre todo cuando sale o cruza el charco o cruza los mares prácticamente para enfrentarse a otro tipo de vida. No es tan fácil como a veces piensan los propios hinchas de sus equipos de que contrataron a la figura, pero la adaptación es complicada y sobre todo en un lugar así como Asia, como en Hong Kong, ya me imagino esos edificios altos, esa forma de vida que bien lo comentas, ordenada, con una educación perfecta prácticamente, que eso es lo que deberíamos de traer a este continente, porque De copiar. sí, por supuesto, si tú supieras, yo no sé, nunca he estado en Uruguay, pero voy a estar, pero si tú estuvieras aquí en la Ciudad de México, en el subterráneo, donde, no, primero te van a robar, te van a asaltar. Eso es primordial, ¿no? Ya si entras, te van a estar manoseando por todos lados. ¿Por qué? Porque el hombre acá también hasta cierto punto es cochino. No importa si le va a tocar las nalgas a una mujer, también se las puede tocar un hombre. Así es acá realmente. Entonces imagínate ese ambiente que deberíamos de copiar de esos países realmente con esa educación, con esa idiosincrasia que tienen. Olvidémonos que lo que comen, eso ya es cada quien su gusto, pero esas formas que tienen de ser tan educados, de que sean limpios, me imagino que si hablamos de corrupción,
no creo realmente que haya un tipo de corrupción a las como que vivimos, como las que vivimos en México, Uruguay, Chile, Argentina, todos los países latinoamericanos, ¿no? Y lo digo con todo respeto para otros países, pero desgraciadamente estos son nuestros políticos, esto es lo que hay. Sí, vos fíjate que mismo en Hong Kong, en cada esquina había mínimo 20 bicicletas, sin candado, sin cuerdas, sin nada. Vos agarrabas dabas una vuelta si querías, tenías y la dejabas de nuevo. No pasaba nada. Acá en Uruguay vos una bicicleta sin cadena, sin nada, te dejan un cartelito, gracias. Y al día siguiente ya te la están llevando a vender, ¿no? Oye, te vendo la bicicleta, ¿no? Hijo de tu repu... Claro, Si es mía. sí, claro, así mismo, así mismo. Pero no, es así. Incluso cuando yo me vine, había salido una ley que si te agarraban robando, te cortaban una mano. Así que imagínate. Creo que sería algo extraordinario acá, pero pues desgraciadamente los que ponen las leyes son los que ellos mismos se llenan las manos de nuestro propio dinero, de nuestros propios impuestos, pero desgraciadamente nunca lo vamos a ver, o tal vez sí, no lo sé, mi querido Luis, pero realmente Imagínate, si trajeran eso acá, a Chile, a Uruguay, la mayoría estaríamos así. Y bueno, sí, y sí. sí, pues sí, realmente, y no solo en Uruguay, imagínate aquí en México, en un país de casi 200 millones de habitantes, o sea, imagínate, todos estaríamos mancos, ¿no? Realmente sin manos, pero es algo que también tenemos que hablarlo, no solo es tratar de, oye, si te acuerdas de qué jugada hiciste, oye, te acuerdas quién es tu mejor técnico, oye, te acuerdas de... No, sino también hablar, es el otro lado del futbolista, el lado humano que no todos, nadie habla del lado humano, ni los grandes expertos que tenemos en ESPN, en Fox Sports, que son hasta los propios compañeros, porque ahorita ya los Sí, vemos, sí. por lo menos ya hablan de fútbol, ya hablan, porque activamente veías periodistas, Luis, y no me dejarás mentir, que te hacían una nota y realmente era nota muy dudosa. El propio Hugo Sánchez, a Hugo Sánchez cuando llegaba del Real Madrid a México, él agarraba y sacaba su grabadora y grababa toda la conversación que tenía con el periodista para que el día de mañana no digan, no, Hugo Sánchez dijo esto y lo otro. No, no, permíteme, aquí está mi prueba, aquí está. Porque antiguamente, ¿te acuerdas? Los periodistas, con tal de hacer la nota, con tal de vender, mentían. Y eso Intentado. inventaban prácticamente. O si no, no, Luis Cupla, nueva contratación del Club Peñarol y tú ni enterado estabas, tú estabas en The Strongest de Bolivia y realmente eso solo con tal de llamar la atención. Pero ahorita, pues ya tenemos por lo menos a compañeros que jugaron al fútbol, que se pelean entre ellos porque tienen que leer un guión que les ponen las mismas empresas, porque de lo contrario, pues tampoco venderían absolutamente nada, ¿no? Eso todos los que han pasado aquí en Leyendas del Deporte, mi querido Luis, hemos coincidido con lo mismo. Es que lamentablemente ahora el fútbol ya no es más un deporte. Lastimosamente es una empresa. Sí. Es el que vende más. Entonces, para que venda más, se encarga de inventar, de mentir. Entonces, como te dije recién, ya no es un deporte, es una empresa. Lastimosamente. Sí, lastimosamente ya no se ve el lado deportivo, sino ya se ve lo que la empresa, por eso vemos últimamente a más empresarios de grandes empresas, valga la redundancia decirlo, ellos no les importa lo que es deportivo, a ellos lo que les importa es cuánto genera el poder hacer el negocio que es el fútbol, ¿no? Y lo hablamos con gente, con Hugo de León precisamente, Hugo de León que era una leyenda viviente de allá de Uruguay, que actualmente vive allá en Porto Alegre, Brasil, que me decía, Hugo, el fútbol latinoamericano o el deportista latinoamericano, si tuviésemos lo que tienen en Estados Unidos, seríamos las potencias mundiales, porque el mejor fútbol es de Latinoamérica y sobre todo aquí en Sudamérica. Y me lo dijo con todo respeto para Centroamérica o para Sí, sí, México, sí. pero lo mejor es aquí en Sudamérica. Pero ¿qué pasa? Que no hay el apoyo que hay en Estados Unidos. Si tú llegas a ver, ESPN, Fox Sports transmiten partidos de fútbol colegial.
¿ves? Aquí nunca van a transmitir un partido de fútbol colegial, ese es uno. Dos, no te van a becar para que primero sea tu educación. Tú vas a estar en la mejor universidad de Estados Unidos preparándote para ser el mejor a nivel estudiantil, intelectual, que te gradúes, pero al mismo tiempo estás becado porque te vieron condiciones para ser parte de un fútbol americano, del propio básquetbol, donde pues sabemos cuáles son las potencias, pero aquí en todo Latinoamérica, desde México para abajo, jamás vas a ver nada de eso. Ahí es donde fallamos, ahí es donde está todo. ¿Qué es lo que se proponen hacer estas empresas? Que solo hablan de la primera división, de los equipos más importantes. Peñarol, Atlético Nacional, perdón, el Nacional, River, Boca, no sé, Barranquilla, Junior de Barranquilla, Millonarios de Colombia, Quito, bueno, ya sabes, los clásicos, ¿no? Los clásicos. Y realmente solo eso importa, no importa otro más. Cuando en Estados Unidos hablan de todos los equipos prácticamente. ¿Por qué? Porque hay jugadores que trascienden en todos los equipos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo con eso, el tema de deportistas mercados en Estados Unidos. Acá, desde mi punto de vista, acá en Uruguay, ¿no? Acá el jugador que nace en una clase media, ¿verdad? Tiene que remar toda su niñez, su adolescencia, para tratar de llegar por lo menos a jugar en primera división. No estoy hablando de Peñarol Nacional, Defensor, Danubio, que son los equipos grandes acá. Llegar a jugar en primera división. Imagínate si un equipo le diera una beca a unos que están inferiores en las formativas. Bueno, vas a ir a primera, pero vas a ir a tal colegio. Vas a estudiar, te vas a graduar, te vas a formar como persona primero y vas a hacer deporte. Vas a jugar al fútbol, pero que te gusta a vos. Si vos descuidas el estudio, van a poder ser jugador de fútbol. Si vos descuidas el fútbol, van a poder ser estudiante, puede ser graduado. Hay que poner esas pautas, ahí como decíamos hoy, hay que copiar las cosas buenas, no copiar lo malo. Hay que copiar todas esas cosas buenas que a veces acá no se copian. Y hablando de Uruguay. Y no solo es en Uruguay, Luis, es en todo Latinoamérica. Uno de los casos, solo para tener conciencia del caso más reciente, si se le puede llamar, el caso de Leo Messi. A Leo Messi lo vieron desde muy chico allá en Argentina y se lo llevaron a Barcelona. De allí no salió. Pero nadie ha hablado hasta la fecha de su educación, de su formación como estudiante, como ser humano. Lo prepararon para ser el mejor jugador de Barcelona. Eso queda completamente claro e hicieron el mejor papel del mundo. Eso nos queda claro, pero nadie habla de su formación catedrática, como podría pasar con un Michael Jordan. Se graduó de la universidad y después hizo lo que quiso la NBA y así sucesivamente también pasa en otras ligas como la de béisbol, la de fútbol americano. Siempre vas a ver a jugadores que trascienden, pero atrás de ellos tienen un título universitario, cosa que no vemos en el fútbol, Luis. No. Vos no sabés si Messi terminó primaria en la escuela. Nadie sabe. Es que nadie habla de eso. Todos Y hablan si del fue, fenómeno. y si fue, Y si fue, claro. que ahorita nosotros, tú y yo lo sabemos, que es el hombre más rico del mundo por sus cualidades, excelente, puede contratar a asesores financieros, puede al que sea y puede tener lo que él quiera, pero no sabemos realmente qué tiene como educación, nadie lo sabe hasta la fecha. Ni el propio Cristiano Ronaldo, nadie lo sabe, ni el gordo Ronaldo, ni el propio, al que tú quieras, No. Nadie Nadie, sabe. nadie sabe, pero sí sabemos en otras disciplinas, por ejemplo en Estados Unidos, que todos los que están jugando ya a nivel profesional llegaron de la universidad, ya están graduados, por eso es que el draft de la NFL, no, pues llega de la Universidad de Harvard, no, que viene de la Universidad de California. Pero ya todos están prácticamente
no te va bien en tu carrera de deportista, porque sabemos que también la carrera de deportista es tan cortita que una lesión a los 2 días de haber debutado estás fuera, quedaste, ahí quedaste. Pero después, ¿qué tienes? No tienes absolutamente una graduación realmente de escuela. No, no, no. Acá es así. Acá, y pienso que ahí en México también. Acá, si no, si vos te dedicas al fútbol y desgraciadamente no te va bien, como dijiste recién, por desgracia te lesionás y no puedes jugar mal fútbol. Fue, fuiste. Tenés que salir o empezar a estudiar ya de viejo, ¿verdad? O salir a trabajar 12, 14 horas por 2 pesos, que es lo que pasa mucho acá en Uruguay, ¿verdad? Excelentísimos jugadores que por determinado caso no pudieron jugar más al fútbol y laburan 14, 15 horas, 16 horas al día por 2 pesos, o estudian ya de viejo para poder terminar la secundaria, algunos hasta otros la primaria, ¿verdad? Pero pasa mucho acá eso. Sí, definitivamente. Y la mayoría de los jugadores, los futbolistas, vamos a hablar del fútbol, que es lo que nos tocó en nuestro momento. La mayoría venimos ahora sí que desde muy abajo, muy abajo. Hay algunos jugadores que vienen de familias muy acomodadas, sus papás empresarios, y hasta pagaban para que su hijo jugara al fútbol y de repente se mantenían jugando fútbol. Yo vi mucho jugador que decía, ¿y este cómo es que está de futbolista profesional en tal equipo? Decía yo, ¿de qué le vieron? Y de repente me entero que el papá es el dueño de Domino's Pizza de aquí de México. Ah, bueno, y entonces ya sabemos la historia, qué pasó. Y aquí en México hubo muchos casos donde inclusive te pedían dinero. Llegaba el supuesto padrino, un exfutbolista te decía, ¿quieres que yo te lleve? Te va a costar tanto. Era el Acá, famoso padrino, ¿no? Entonces, acá también hay padrino. bueno, entonces estamos hablando el mismo idioma. No es algo que se esté inventando, es algo real, es algo que el futbolista, lo único que tiene era, porque somos hasta veces cabeza dura, que no nos gusta a veces el estudio y lo único que tenemos para defendernos en la vida son los pies para jugar al fútbol y lo único que quieres era llegar a ser futbolista profesional porque ese era tu máximo logro sin saber cuánto podías haber ganado, porque en ese entonces, mi querido Luis, no me vas a dejar mentir, no se hablaban de grandes sumas, no se hablaban de grandes bolsas como ahora, que si hubiésemos jugado en esta nueva era al fútbol tú y yo, ahorita tú y yo estuviera, es más, yo te mando mi yate, te traigo desde Uruguay y te vienes aquí a Cancún y aquí nos tomamos 2 cervezas mientras hacemos la plática. No, olvídate, Hugo. Yo hablo a veces con amigos acá. Si nosotros en la época nosotros tuviésemos la facilidad que hay ahora, bueno, yo creo que no estaríamos acá, estaríamos no sé en dónde, pero no. Ahora hay mucha facilidad que en la época nosotros no teníamos. En la época nosotros tenías que remarla contra viento y marea. Como se dice acá, remabas el dulce de leche. ¿Sí? ¿Sabes lo que es el dulce de leche? No sé. Es un postre bien espeso, que se le ponen las tostadas, bien espeso. Acá se reman dulce de leche. Entonces vos remás algo Ah, espeso, es remar y siempre en el mismo lugar. Entonces, eh, no, pero hoy por hoy hay mucha facilidad. Hoy jugás, por ejemplo, sin ir más lejos, acá en Peñarol está Facundo Feliz, no sé si lo escuchaste nombrar, de Peñarol, jugó 30 partidos en primera, 2 por Libertadores y tiene 2 goles. Está vendido el Lyon, 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Es lo que a veces un jugador en nuestra época ganó en toda su carrera de 15 años, de los cuales pagó impuestos, pagaba casas y ahorita ya no le queda nada y lo único que le queda es el puro nombre. Sí, ¿no? Tal cual. O que le queda el nombre y lo otro que se le llevó la esposa. Pero se divorciaron, no quedaba nada y no quedó nada. Pero así. Pues, por eso hay que tener cuidado también con quién te casas. Sí. Pero es así, es así, ¿no? Hubo 30 partidos en primera y 2 por Libertadores y tiene 2 goles. Ya está vendido. Bueno, Algo que no. Pero bueno, bueno, son épocas.
Son épocas realmente, y por lo menos allá en Uruguay son 30 partidos y por lo menos juegan una Copa Internacional reconocida. Aquí en México juega 5 partidos, es más, los propios compañeros lo decimos, juegan 5 partidos y ya estás llamado a la selección mexicana de fútbol. Qué bien por ti, ¿no? Pero realmente vemos, volteamos a ver la liga, hay 19 extranjeros, 9 pueden jugar un partido de fútbol, 9 jugadores extranjeros, imagínate. Entonces, ya los empresarios, lo primero que le dicen al técnico, me metes a jugar a mi jugador que tiene 17 años que traje de Paraguay o de Uruguay, necesito que lo juegue, que lo metas a jugar porque necesito venderlo para Europa. Y obviamente el jugador mexicano, pues queda atrás, queda atrás, queda atrás. Y ojo, no es echarle la culpa al extranjero, que son los menos culpables de esto, sino lo que estábamos hablando tú y yo hace un momento sobre lo que es el negocio del fútbol. Y de ahí, como dijiste tú, son los famosos padrinos. Hay mucho, es una empresa, como te dije hoy. Viene un empresario o viene un gerente deportivo y dice, mira, ese técnico, tengo este jugador. Metelo ahí, después de 3 4 partidos que ande bien, si lo vendemos, te doy el 3% de la futura venta. Yo me quedo con el 4 o el 5. Y ahí así, lo pasa, siguen metiendo, lo meten a jugadores, lo venden, y bueno, la comisión del técnico, la comisión del gerente deportivo, está ahí. Es una empresa. Bueno, y es que antes, Luis, prácticamente era el director deportivo o el presidente del club con el empresario del jugador. Entre ellos era el estira y afloja, pero ahora ya se involucra el propio entrenador. Si al entrenador de fútbol no le toca su parte, estás fuera, estás fuera. Entonces, ya ahora sí que el pastel ya se reparte entre varias personas prácticamente y por eso ves unos sueldos impresionantes. El mexicano no sale al extranjero porque aquí les pagan re bien. Aquí les pagan 150,000 hasta 500,000 dólares al mes a un mexicano. A un mexicano, imagínate. Y por eso el mexicano pues dice, no, pues yo para qué me voy a Europa. ¿Para qué? No necesito salir a Europa, o sea, aquí tengo todo. Y con futbolistas que me ha tocado poder dialogar del fútbol, me dice, Hugo, si yo fuera mexicano y a mí me dicen, te vas a jugar a Francia o España ganando 200,000 dólares y en México gano $500,000, yo me quedo en México, ¿yo para qué me voy? Sí, ¿Yo sí, sí. para qué me voy? No me interesa ser reconocido por allá. A mí lo que me interesa es llevarle el sustento a mi casa, prácticamente. ¿Yo para qué quiero ganar poco dinero en el extranjero cuando lo puedo ganar más en mi propio país? Y realmente, pues México, pues ahí están las consecuencias de por qué México a veces no pasa absolutamente nada con el mexicano. Y si se van 2 o 3 a jugar a Europa, ellos son los Messi, son los Luis Suárez, son los Ronaldinho. Imagínate, estamos mal. Sí, sí, estamos mal. Pero bueno, yo, en realidad, el único ahora mexicano que se me viene a la cabeza es Chicharito, después Jiménez, el 9, creo que está en el En Wolverhampton. Inglaterra, en Wolverhampton de Inglaterra. El Chicharito pues ya no está, juega en la Ah, MLS, juega en la MLS, pero Andrés Guardado está con el Real Betis, Guardado. Araujo que está con el Celta de Vigo, el Chucky Lozano que muchos lo ubican, que está en el Napoli de Italia, pero son muy pocos prácticamente, estamos hablando, son contados con las manos con los dedos de mis manos realmente, y la mayoría están jugando acá. Y por eso nuestro entrenador, el Tata Martino, habrá dicho, ¿en dónde me vine a meter? ¿En dónde me vine a meter? Pero manda el dinero realmente. Imagínate, el Tata Martino venir a Norteamérica en el área de la CONCACAF. Imagínate, el propio Tata Martino cuando dirigió a la selección de Paraguay, dirigió a la A selección de Barcelona. Argentina, al Barcelona, es un tipo estudiado, es un tipo de mundo, de fútbol, para que venga al área de CONCACAF, y lo digo con todo respeto para todos los países con el que pertenecemos, estamos hablando de que hubo mucho dinero de por medio para que pueda aceptar esto, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y vos fíjate que un jugador cobra hasta $500,000 eh, por mes, imagínate contra la Rambada de Martínez, Uf, técnico de selecciones.
técnico de uno de los mejores equipos del mundo, como el Barcelona. Estamos hablando de camiones. Esto es así, mi querido Luis, y por eso vemos a las leyendas del Peñarol jugando fútbol por allá, y después vemos a los jugadores del Club América, leyendas, jugando por allá, o veremos algún día a los del Strongers jugando, obviamente las leyendas. ¿Por qué? Porque también tenemos que buscar dónde poder ganar un extra, porque tampoco es que nos paguen una millonada, pero es un extra para que podamos complementar ahora sí que la chuleta para comer, ¿no? Pero bueno, eso es así, ni hablar. No creo que el día de mañana veamos a Real Madrid leyendas jugar al fútbol. No creo ver a un día a Cristiano Ronaldo, a Roberto Carlos, a Zinedine con el equipo del Real Madrid, vagando por el mundo jugando fútbol de leyendas. Lo dudo completamente. Eso solo es para nosotros de nuestra época que, bueno, no nos queda de otra, mi querido Luis. Los humanos, me quedo con los humanos, ¿no? Nosotros los humanos, los terrores, los de acá, los de la tierra. Los terrícolas, los terrestres. Sí, ellos ya pertenecen a otra galaxia prácticamente. Mi querido Luis, realmente hablar de fútbol, hablar de lo que nos apasiona, hablar del mundo del deporte que tanto nos gusta, no solo es patear la pelota, es conocer el lado humano del futbolista, ese personaje, como en tu caso, una persona tan sencilla, tan humilde, que ha hecho grandes cosas para su comunidad. Eso habla muy bien de ti, y de repente pudimos hablar un poco de los lugares donde estuviste, precisamente allá en Hong Kong. Realmente fue muy halagador poder conocer el lado humano de aquel futbolista uruguayo. Quiero agradecerte por darnos la oportunidad de poder conversar, de poder llevar tu historia, tus palabras aquí a Leyendas del Deporte para toda Latinoamérica. No, primero que nada, agradecerte yo a ti por la invitación, la predisposición que tuviste hacia mí. Y bueno, nada, acá estamos para, ya tenés un amigo más acá en Montevideo, Uruguay, para que te precises. Cuando quieras venirte acá a Montevideo, Uruguay, estás invitado. Y bueno, cuando precises, donde quieras, la que sea, mandás un mensaje, ya tenés mi número de teléfono, ahí voy a estar. Muchísimas gracias. Y sí, te acepto la ida a Uruguay, porque sí, tengo grandes amigos que me gustaría volver a saludar. El caso de José Pepe, que estuvo jugando muchos años aquí en México, pero él era del equipo contrario prácticamente, del Nacional. Era del Nacional, nuestro Pepe, nuestro querido Pepe, le mando un fuerte abrazo. Y así como él, pues tengo también ya tu amistad, y seguramente los vamos a ver por allá, y vamos a hacer un rico asado, un asado a la uruguaya, y vamos a tomarnos un rico vinito, un buen vinito, y después una cervecita así como para que baje. Para que baje, y ya de último un tequilita 100% mexicano para que la garganta se refresque. Ahora sí que se escuche bien el tono de voz. Gracias. Para vocalizar. Exactamente, para vocalizar y poder hablar de lo que tanto nos apasiona, que es el fútbol, mi querido Luis Cupla. Gracias por darnos la oportunidad de conocer tu historia, y bueno, seguramente nos volveremos a ver, mi querido amigo. Y gracias a todos ustedes por ver esta nueva emisión de Leyendas del Deporte aquí desde Mérida, Yucatán. Ahora sí que nos fuimos hasta Uruguay con nuestro querido amigo Luis Cupla, que realmente un gran personaje del mundo del fútbol latinoamericano. Gracias a todos. Mi nombre es Hugo Rosas y esto fue Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias.